Padre, en el nombre santo tuyo, hoy venimos delante de ti y te pedimos que tú nos hables, Señor. Te pedimos que tú te muestres, que tú manifiestes de tu gloria, de tu poder sobre cada una de nuestras vidas, Señor, y nos enseñes la dirección en la cual tenemos que caminar, Señor. Guíanos en tu verdad, guíanos en tus caminos, guíanos en tus propósitos en todo tiempo y en todo momento, Señor, y que esta palabra pueda grabarse en nuestra mente y en nuestro corazón para permanecer en ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, habla a través de mi vida de la misma manera, Señor, para compartir tu mensaje, Señor. En el nombre santo tuyo te lo pido. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. Bueno, yo traigo para ti en esta mañana una continuación de lo que hemos estado viendo. Y lo que hemos estado viendo es el tema de pasos para el crecimiento. Estos pasos que vemos en el libro de Hebreos, en el capítulo número 6, en el verso 1, donde la escritura nos habla que dejemos ya los rudimentos, ya dejemos las bases. El problema, como les había comentado, es que muchas veces no hemos caminado primero por las bases, no hemos puesto primero los fundamentos. Y hablaba que tenemos que dejar esas bases que eran el arrepentimiento de obras muertas, que ya lo debemos de dejar para caminar en la vida cristiana, para extendernos a las cosas que Dios nos llame. Y luego dice, después del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Y bueno, yo quiero tocar un segundo tema. La semana pasada vimos ese tema de la fe en Dios, pero quisiera adentrarme un poquito más. Como te comentaba, de la fe podemos hablar todo el año, de cómo la palabra manifiesta la fe de diversas maneras. Es un instrumento que Dios utiliza para traer salvación a nuestras vidas. Por gracia somos salvos por medio de la fe, dice la escritura. Y podríamos sacar muchos temas a través de la fe, pero yo solamente, para poder seguir caminando en los otros temas, quiero tomar 2 domingos, que este es el segundo domingo, para hablar de la fe. Y yo quiero hablarte en esta mañana de lo que es la medida de fe. La medida de fe que cada uno tenemos, o sea, la cantidad de fe que tú tienes, la cantidad de fe que yo tengo, la cantidad de fe que tiene la iglesia en general y cada uno de los que hemos creído en Cristo Jesús. Y me gustaría que pudieras ir al libro de Romanos, en el capítulo número 12, en el verso número 3, y que diéramos lectura a la palabra para ver qué es lo que el Señor nos quiere hablar a través de esto. Dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Y luego dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, ¿verdad? Estamos hablando de los fundamentos. Estos fundamentos que, más que ser de alguna asociación religiosa o alguna denominación, son las bases del cristianismo, son las bases de la vida cristiana. Y la fe en Dios es una de las bases o fundamentos más fuertes en los cuales tenemos que estar establecido. La escritura nos habla en el libro de Romanos que hay una medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Esa medida de fe no la tuviste por ti mismo. Esa medida de fe Dios la puso en ti. Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Tú crees en Dios porque Dios tuvo misericordia de ti y puso ese anhelo y ese deseo en tu corazón para que pudieras creer en Él. Solamente que hay una medida. La fe tiene una longitud, la fe tiene una estatura, una capacidad en la vida de cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿de qué tamaño es nuestra fe? ¿De qué tamaño es la fe que Dios puso en ti? ¿De qué tamaño es la fe que Dios puso en mí?
Bueno, no importa de qué tamaño sea, lo más importante de todo es que tú tienes que desarrollar esa fe. No te puedes quedar solamente con la fe que Dios te dio, sino tú tienes que poner a trabajar esa fe, tienes que desarrollarla, tienes que creer aún más allá de lo que tú puedes ver para que esa fe pueda crecer, para que puedas ser sensible a la voz de Dios y Dios te pueda dar la dirección correcta en base a esa fe que tú vas a tener, que tú vas a poner en Él para que Él haga su voluntad en todas las cosas. Bueno, Dios regala cosas, Dios da dones, Dios da talentos, Dios nos da tantas cosas a través de nuestra vida que no nos la da simplemente para que las consumamos, nos las da para que las multipliquemos, y la fe es una de ellas. Recuerda cuando el Señor le llama a sus siervos, un hombre, bueno, el Señor Jesucristo habla la historia de un hombre que llamó a sus siervos y que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1. Y ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 25, verso 15, fíjate lo que dice la palabra. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego dice la escritura, y el hombre, el que era el jefe de esos siervos, se fue lejos. Y un día regresó y le preguntó a estas personas qué habían hecho con las cosas que les había dado. Recuerda que no se las estaba dando, se las estaba prestando. ¿Para qué? Para que las pudieran desarrollar. Se las estaba dando para que trabajaban en ellas y luego se la devolvieran. Iban a dar cuentas de las cosas que Dios o que ese hombre les había dado a esas personas. Yo lo paso al plano de lo que Dios hace también con nosotros. Él nos presta durante esta vida tantas cosas. Te presta la familia que tienes, te presta la vida, te presta talentos, te presta dones. Y un día vamos a regresar delante de la presencia del Señor y vamos a dar cuenta como dieron cuenta estas personas. 2 de ellos, al que le dio 5 talentos y al que le dio 2, pues se lo regresaron multiplicados. Le dijeron: mira, tú me diste 5, pero yo trabajé con esos 5 talentos y ahora tengo 10 talentos. Ten tus 5 y aquí están otros 5 que gané. ¡Qué buen siervo eres!, le dijo el hombre ese. Le dijo: ¡qué buen siervo eres! En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Porque recuerda que ese hombre pues tenía muchos talentos y solo le dio 5. Eran pocos tal vez para muchas personas, pero Él los pudo multiplicar con lo poco que se le dio. Al que le dio 2, imagínate, nada más le dio 2. De la misma manera le dijo: tú me diste 2, yo trabajé estos 2 talentos y ahora tengo otros 2 talentos. Le dijo: ¡qué buen siervo eres! En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Pero luego vino el que le había dado 1 y él estaba ahí un poco asustado porque le dijo: oye, mira, discúlpame, aquí está el talento que me diste. Lo tenía enterrado porque me habían dicho que tú eras muy duro y que tú eras que no actuabas con mucho amor, ¿verdad? Y todas las ideas que la gente puede tener de acuerdo a lo que es Dios. Entonces escondí el talento, pero mira, aquí está. Y le dijo el hombre, el Señor ese, le dijo: mira lo que hiciste. Mínimo lo hubieras dado al banco y te hubieran dado intereses por eso. Eres un mal siervo. Le recriminó lo que había hecho, ¿verdad? Y qué triste puede ser que a ti y a mí nos recrimina el Señor por haber escondido nuestros talentos o por no haber usado lo que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Y una de las cosas que Dios nos ha dado a ti y a mí, que estamos conociendo al Señor y que estamos aprendiendo de Él y que nos está llevando a desarrollarnos en Él, es la fe. Y la fe tiene que desarrollarse. No importa si tú llegas con una fe del tamaño de la fe de Billy Graham o no sé, de alguien que tú admires mucho. No
No importa que no llegues a ese tamaño, tú tienes solamente que multiplicar la fe que Dios te ha dado a ti. Las cosas que Dios te ha entregado, tú tienes que desarrollarlas y multiplicarlas para que un día el Señor pueda darnos esa puerta abierta ahí en los cielos, en la eternidad, y se goce contigo y conmigo y no nos recrimine como ese hombre que escondió su talento. En la Escritura vemos la importancia de desarrollar la fe, y uno de los más importantes es que el Señor quiere que esta fe se desarrolle, y a Él que le desagrada que la fe se estanque o que esa fe no baje. ¿Sabías tú eso? Que al Señor le molesta que tú no crezcas en fe. En la Escritura lo podemos ver en muchas ocasiones, y podemos también ver ocasiones en donde el Señor se goza con la gente que tenía fe. El libro de Mateo habla de varias ocasiones en donde Jesús recriminó aún a sus propios discípulos que no estaban desarrollando la fe que Él les había dado. Él les había dado una medida y habían tenido tantas experiencias y no aprendieron a desarrollar correctamente esa fe que había sido puesta en ellos. A pesar de estar con Él y de ver los milagros, llegaban momentos donde no manifestaban esa fe. Y yo quisiera hablarte de 5 cosas, de 5 ocasiones en donde esa fe les faltó en determinadas circunstancias de la vida y que lo llevaron a estancarse y a no darle la gloria al Señor con lo que Él les había entregado. Gracias al Señor, Él trabajó con sus vidas, al igual que trabaja el Señor contigo y conmigo para que podamos desarrollarla. Pero Él nos da empujoncitos para que nosotros podamos tomar las decisiones correctas y avanzar en lo que Él nos ha dado. Y bueno, la primera de estas cosas, la primera de las áreas en las cuales yo te voy a platicar que de alguna manera afectan y ocasionan esa falta de fe, es por afanarnos, por angustiarnos. Los afanes provocan falta de fe. Cuando nosotros estamos teniendo esa falta de fe, pues por consecuencia nos afanamos. La primera vez que Jesús habla y expresa esa molestia de la falta de fe que había en ellos es ahí en el libro de Mateo, en el Sermón del Monte. El Señor habla de estar afanados y de la ansiedad. No habla directamente a sus discípulos, le habla a la gente en general, a la cultura que se veía en ese momento. Habla de las necesidades de la vida, cómo habían llegado a tener afanada a la gente. Y les decía el Señor que no se afanaran por qué iban a comer, por qué iban a beber, por qué iban a vestir, que del trabajo que tenían. Había gente que se afanaba hasta por la estatura que tenía, porque tal vez no había crecido lo suficiente y ya estaban colgándose de los árboles para ver si crecían un poquito más. Bueno, hasta por esa causa hay afanes en la vida, y el Señor le recriminaba y les decía: oye, ¿por qué se afanan? Si las aves que no trabajan, Dios las alimenta, ¿cuánto más no valen ustedes más que ellas? Dice: y si los lirios del campo, mira cómo se visten, y Salomón se vistió como uno de ellos, ¿cuánto más el Señor no va a tener cuidado de ti, que tanto te ama, que tanto tiene, que tanto te anhela? Ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 6, en el versículo número 30, dice la Escritura: y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así. O sea, hasta la hierba se ve hermosa en el campo. Y luego dice el Señor Jesucristo: no hará mucho más a ustedes. Y luego fíjate con lo que termina: hombres de poca fe. No les va a dar más a ustedes, hombres de poca fe. ¿Cuál era la medida de fe que tenían esas personas? Era una medida pequeña. Tenían poca fe. ¿Por qué? Porque estaban angustiados, porque estaban afanados.
Yo creo que en estos tiempos estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre. Son tiempos en las que la gente no sabe si el día de mañana va a tener trabajo, o si la van a despedir, o si le va a ir bien en el negocio, o si le van a cerrar el negocio, inclusive por todas estas cuestiones de la pandemia, y no van a tener con qué alimentar a su familia. Hay tantas cosas por las cuales la gente se puede afanar. Ya no hacen inclusive muchos planes ni al mediano ni a largo plazo. ¿Por qué? Porque están preocupados de si van a vivir el día de mañana, si no les va a pegar la enfermedad, si la van a poder resistir, si tienen algunas otras enfermedades que tal vez no le ayuden a esas personas para poder sobrellevar lo que llegue a venir por esta pandemia, por las demás que dicen que van a venir también, porque dicen que ahí vienen otras como cascada. No importa cuál sea la situación que estés viviendo, no puedes vivir afanado, no puedes vivir angustiado. Lo que te puedo decir es que tu medida de fe va a ir ligada inversamente proporcional a tu grado de ansiedad o a tu grado de afán. Por ejemplo, si tu afán y tu ansiedad es grande, entonces tu medida de fe es pequeña. Si tu afán y tu ansiedad es pequeño, pues es porque tu medida de fe es grande. El punto es a qué estás observando, qué es lo que tú estás viendo. ¿Estás viendo tus afanes, tus problemas? Te vas a angustiar. ¿Estás viendo la mano poderosa de Dios actuando en medio de todas estas dificultades? Pues los afanes se van a ir. ¿Por qué? Porque vas a disponer, o vas a poner, mejor dicho, tu confianza en el Señor para que te saque adelante en esas situaciones. El libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 3, dice la palabra: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si por la fe creemos que Dios creó el universo, ¿cuánto más podemos creer que Dios proveerá en cada una de las necesidades que tú y yo podamos estar teniendo? ¿De qué tamaño es tu fe? ¿Es pequeña o es grande? ¿Estás angustiado? Ese es el medidor. ¿Estás afanado? Ese es otro medidor. ¿No tienes afanes ni preocupaciones? Bueno, pues, y estás confiando en el Señor, pues tu fe es grande. Bueno, puede ser que también no tengas preocupaciones, ni afanes, ni problemas, pero también puede ser que seas un irresponsable. Tampoco se vale esa situación. Una persona que es responsable es una persona que busca a Dios, que clama al Señor, que cree en Él y que espera en Él y se mueve en fe, se mueve en la dirección que Dios le está llevando, y Dios le saca adelante en todas las cosas que pueda llegar a enfrentar, y el afán y la angustia no van a tener parte en su vida. Muy bien, la segunda cosa: falta de fe en los problemas. ¿Cuándo llegamos a experimentar esa falta de fe? Bueno, muchas veces es cuando los problemas vienen sobre nuestra vida. La siguiente ocasión en donde el Señor habla de la falta de fe es cuando subieron él y sus discípulos a una barca, y una tempestad se levantó cruzando el lago o el mar de Galilea. Le dicen el mar de Galilea, pero no es el mar, es un lago muy grande. Y vino una tempestad y Jesús estaba durmiendo. Jesús estaba durmiendo en esa ocasión. Y estaba la tempestad, todo lo que daba, las olas se levantaban. Dicen que en ese lugar se levantan olas hasta de 9 metros. Y estaban las olas a todo lo que daban ahí en medio de ese lago tan grande. Y empiezan a despertar al Señor diciéndole: sálvanos, Señor, porque perecemos. Y luego, pues yo no sé cómo tú te levantes cuando te levantan así medio brusco, pero pues al Señor como que también lo sacaron ahí de la paz en la que estaba. Y ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 8, versículo número 26, les dice: ¿por qué temen, hombres de poca fe? ¿Por qué me levantan? ¿No ven todo el trabajo que vengo haciendo? ¿Verdad? Si podemos ver la escritura y nos damos cuenta del trabajo que sucedió antes de este evento. ¿No ven que estoy descansando? ¿Por qué tienen temor?
Y luego dijo, entonces levantándose respondió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. El Señor se levantó, cayó los vientos, cayó el mar y se tranquilizó todo. Ellos, los discípulos, no eran cualquier persona. Eran gente que habían creído en Jesús. Habían visto los milagros que Él estaba haciendo continuamente. Habían visto la gloria de Dios a través de la vida de Jesucristo. Algunos de ellos habían escuchado la voz del Padre cuando Él se estaba bautizando y había dicho, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La gloria de Dios estaba sobre Jesús y ellos no solamente habían creído en Él, habían visto los milagros, estaban con Jesús. Estaban ahí, justo en el mismo lugar donde Él estaba. El problema de ellos es que no podían realmente entender que si confiaban en Él, todo iba a estar bien. Pregunto, ¿estaban pasando un problema difícil los discípulos y Jesús? Pues definitivamente estaban en medio de un problema, estaban en una barca, en medio de una tempestad, de una tormenta, y era muy difícil salir. Yo me imagino que muchos perecieron ahí en ese lago, en ese mar, porque los vientos son muy fuertes ahí en ese lugar. Pero ¿estaba Jesús con ellos? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo debemos de tratar los problemas? ¿Cómo debemos de hacer las cosas cuando el Señor está con nosotros? Nosotros no lo tenemos como ellos lo tenían. Ellos lo tenían físicamente. Estaban viendo la gloria de Dios ahí de manera física. La promesa que había sido hablada durante milenios se estaba cumpliendo ahí delante de ellos, y no solamente había venido en su tiempo, estaba en la misma barca donde ellos estaban. Y ¿sabes qué? Gloria al Señor, porque Él dijo estas palabras: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y tú has creído, y tú has conocido a ese Dios de milagros, y tú has visto milagros del Señor también. Y ¿sabes qué? Él está en la barca junto con nosotros. Y si el Señor está en la barca junto con nosotros, entonces nuestros problemas se hacen pequeños, nuestros problemas se hacen mínimos. ¿Por qué? Porque aquel que puede enmudecer el mar, callar los vientos y las olas, es el mismo que puede obrar en esas circunstancias que tú puedas estar viviendo y experimentando, y traer una grande bonanza en lo que estemos haciendo. Dios es poderoso. Nuestro Señor Jesucristo, aquel que murió en la cruz, aquel que pagó el precio por ti y por mí, es el mismo que resucitó, y ese mismo poder que lo levantó de los muertos es el mismo poder que actúa a través de nuestras vidas. Si tú crees, si confías en el Señor, si sabes que Él es tu ayudador, si sabes que Él es tu defensor, Él te va a levantar y Él te va a poder dar la victoria en cada uno de esos problemas que podamos estar enfrentando. No dejes que los problemas te asusten. Si tú caminas en el Señor, andando en su voluntad, Él no te va a dejar y te va a ayudar, no importa la tormenta que tú puedas estar pasando. Lo único que tienes que hacer es confiar en el Señor y no soltarte de su mano. Amén. Muy bien. Vamos a la tercera cosa que sucede a causa de que, bueno, por la cual tenemos falta de fe, ¿verdad? Y esto es por quitar los ojos de Cristo, por quitar los ojos o por quitar nuestra vista del Señor. Ahí, si podemos, bueno, un poquito más adelante voy a dar un pasaje, pero te voy a explicar un poquito lo que sucedió previo a esto. En otra ocasión estaba Jesús con los discípulos en el mar de Galilea, y Jesús se había ido a orar al monte. El Señor se había ido a orar al monte, y bueno, volvieron a enfrentar otra tormenta
no sé si en la misma barca o en otra barca. Las barcas que hay en el mar de Galilea pues no son barcos transatlánticos, ni buques, ni nada por el estilo. Son lanchitas de madera, ¿verdad? Donde caben algunas personas y algunas son un poco más grandes para meter ahí los peces que lleguen a pescar. Son lanchas de pescadores. Me tocó ver alguna de las que encontraron todavía ahí bajo la tierra, allí en ese mar, en una ocasión que nos tocó estar en ese lugar. Y es muy interesante, primeramente, saber que esa región del mar de Galilea está asentada a 220 metros bajo el nivel del mar. Es un lago que está a 220 metros bajo el nivel del mar. Entonces está rodeado también de montañas. ¿Qué es lo que esto ocasiona? Ocasiona que vengan fuertes vientos, que se hagan pues como tifones muy, muy fuertes dentro de ese mar. Nosotros estábamos en un día soleado esa ocasión que fuimos y era un viento impresionante, no era de olas ni nada, pero era un viento que iba el guía, no estaba hablando por medio de un micrófono, no se le entendía nada por todo el viento que estaba ahí en esa ocasión y estaba tranquilo. Ahora imagínate pues experimentando una tormenta, experimentando lluvia, experimentando vientos que se hacen como de canal y entran con mucha fuerza por toda la base de ese lago. Pues era otra situación que estaban enfrentando los discípulos, pero esta ocasión no estaba Jesús con ellos. Jesús se había ido a orar aparte y ellos dijeron, bueno, vamos a ir del otro lado. Y se fueron los discípulos, iban a esperar a Jesús, pero empezaron a experimentar esa tormenta nuevamente. Pero algo sucedió muy impresionante. Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Y vemos en este pasaje, es en el libro de Mateo, en el capítulo 14, en el versículo 30. Fíjate muy bien, porque va Jesús caminando hacia ellos sobre el mar y lo ve Pedro. Y Pedro primero se asustan, ¿verdad? Es un fantasma, dijeron ellos. Y les dijo el Señor, hey, no teman, o sea, soy yo. Y le dice Pedro, bueno Señor, si eres tú, manda que yo vaya contigo. Y el Señor Jesucristo le dice, ven. Entonces Pedro se adelanta, se empieza a caminar, imagínate, empezó a caminar sobre el mar. Pero luego ahí el capítulo 14 de Mateo, versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Qué interesante. Me llama la atención que en muchas ocasiones le pedimos al Señor por algo. Y cuando el Señor nos dice, ok, adelante, vamos a echarle ganas, vamos a avanzar en eso, podemos dar el primer paso. Y damos el primer paso, pero luego vienen las luchas, vienen las batallas, vienen los problemas. Porque cuando el Señor nos dice, ven, no quiere decir, ven, no vas a tener ningún problema. No, el Señor nos dice, ven y yo voy a estar contigo. Cuando le dijo a Moisés, ve, saca a mi pueblo al desierto para que me rindan culto y les voy a entregar una tierra que fluye leche y miel. No quería decir que iban a llegar a la tierra y iban a poner sus hamacas y a tomar leche y a comer miel. No significaba eso. Significaba que iban a tener que pasar pruebas en el desierto. Significaba que iban a tener que avanzar a la tierra, que iban a tener que pelear batallas fuertes, que iban a pelear por su propia vida en esos lugares, pero Dios iba a estar con ellos. Dios no los iba a dejar. Y esa es la fe en la cual nosotros estamos plantados, que cuando el Señor nos dice ven, nosotros vamos, y no importan las pruebas o los problemas o las circunstancias difíciles que podamos estar experimentando, el Señor nos va a levantar y nos va a librar. En el verso número 31, si nosotros avanzamos, dice la palabra, al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Se molestará el Señor cuando tenemos poca fe? Cuando tenemos una medida de fe pequeña. Mira, Dios no se enoja porque tengas una medida de fe pequeña.
porque Él la puso en ti. El problema es que hay veces que el Señor no te dio una fe pequeña, te dio una fe grande, como lo hizo con sus discípulos. Ellos tenían que tener una fe grande. ¿Por qué? Porque la labor que iban a hacer ellos requería de mucha fe. Pero ellos tenían una fe grande, pero estaban actuando como si tuvieran fe pequeña. Dios ya se las había entregado. Por eso les dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Si yo ya te di esa fe que tú necesitas para poder avanzar, para poder caminar sobre este lugar. El problema es que tú quitaste tus ojos de mí. El problema es que tú empezaste a poner tus ojos en las luchas, en los problemas y en las dificultades que empezaste a tener, y los quitaste de la dirección a la cual yo te había llamado. Empezaste a ver al hermanito que falló, empezaste a ver a la otra persona que te ofendió, que te dañó, que te hizo, y empezaste a dejar de verme a mí y de empezar a caminar en la dirección en la cual yo te quería llevar. ¿Y qué es lo que eso ocasiona? Que nos empecemos a hundir, que empecemos a ir hacia pues no sé cómo le pudiéramos llamar, lodo cenagoso, o ponle el nombre que quieras, pero te vas a hundir. Y necesitamos que el Señor nos salve, necesitamos que el Señor nos saque. Qué bueno pudo hacer que Pedro pudo haber hecho esa oración que dicen que es la oración más corta de la Biblia: Señor, sálvame, ¿verdad? Y qué bueno es que tú y yo también podamos tener esa oración en los momentos en los cuales nuestra fe empieza a menguar, en los cuales nuestra fe empieza a decrecer. Dios ya puso en ti una medida de fe. ¿Y cómo la vas a hacer crecer? Poniendo los ojos en Jesús. No importa lo que suceda alrededor tuyo, no importa las circunstancias que estén pasando cerca de ti o alrededor tuyo. Si tú pones la vista en Jesús, venga cual venga el problema que sea, tú vas a poder salir adelante de esas situaciones y vas a alcanzar la victoria en el nombre de Jesucristo. Muy bien, vamos a la cuarta cosa. Nunca quites tus ojos del Señor, y menos pongas tus ojos en los problemas. Eso es falta de fe. Confía en el Señor y Él va a hacer su obra. Muy bien, la cuarta cosa por la cual viene la falta de fe es por discernir incorrectamente. Fíjate muy bien, cuando no entendemos lo que Dios nos quiere decir, nosotros podemos caer en una falta de fe. Los discípulos en una ocasión estaban viendo una discusión que se estaba dando entre los fariseos y entre nuestro Señor Jesucristo. En esa ocasión dice la Escritura que habían venido los fariseos para tentarle, para hacerle caer. Y el Señor, con su sabiduría, les empezó a hablar y les empezó a decir ahí tantas cosas. Y los discípulos empezaron a ver esto. Entonces se fueron, nada más que a los discípulos se les olvidó traer el pan. Yo no sé si se les quedó en algún lado, o se les olvidó comprarlo, o se les olvidó hacerlo. Solo sé que no lo traían. Y Jesús les dice una palabra. Les empieza a hablar acerca de la levadura de los fariseos. Y les dice el Señor: cuídense de la levadura de los fariseos, porque el Señor todavía venía pensando en esta gente, y Él estaba tratando de dar una enseñanza a sus discípulos, y les dice: ¿saben qué? Cuídense de la levadura de los fariseos, de los saduceos y tal. Ahí les empieza a decir, y los discípulos empiezan a pensar: levadura, esto nos lo está diciendo Jesús porque se nos olvidó traer el pan, ¿verdad? Levadura, pan, bueno, pues por eso nos lo está diciendo el Señor Jesucristo. Y ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 16, en el verso número 8, dice la Escritura: y entendiéndolo Jesús, lo que ellos pensaban, les dijo: ¿por qué piensan dentro de ustedes, hombres de poca fe, que no tienen pan? ¿Por qué piensan de lo que les estoy diciendo que no tienen pan? El pensamiento de ellos estaba tomando una dirección totalmente opuesta a la que el Señor les estaba diciendo. El Señor les dice: ¿qué no vieron?
los milagros, cómo alimentamos a 5,000, cómo en otra ocasión a más de 4,000 también, con 5 panes y 2 peces. ¿Cómo no saben que podemos hacer lo mismo o puedo hacer lo mismo? Hombres de poca fe. ¿Por qué ponen su pensamiento en esas cosas? Hasta nuestra manera de pensar indica la medida de fe que estamos teniendo. Y ellos tenían una fe grande que Dios les había dado, pero estaban actuando como si tuvieran poca fe. Por eso el Señor les recrimina y les dice: ¿por qué piensan de esa manera, hombres de poca fe? ¿Cuántas veces no se llegan a enfrentar problemas en el matrimonio, por ejemplo? Y Dios nos dice: tú tienes que humillarte y corregir tu vida. Pero nosotros decimos, bueno, pues lo que está diciendo Dios es que tiene que cambiar a mi esposa. Lo que Dios está diciendo es que tiene que cambiar a mi familia. Lo que Dios está diciendo es que yo estoy bien y todos los demás están mal. Y no. Empezamos a discernir incorrectamente. No le damos al Señor la pauta para que Él cambie nuestras vidas, o no queremos hacer caso a la palabra que Dios nos está hablando. No creemos en esa palabra, no confiamos en ella, y por lo tanto hacemos lo que a nosotros nos parece mejor, hacemos lo que a nosotros nos conviene más. ¿Y sabes cuál es el resultado? Matrimonios destruidos, divorcios, problemas en los hijos, daños emocionales en la vida de cada uno de ellos. No pueden avanzar. ¿Por qué? Porque están derribados, porque están caídos. Tienen que hacer cambios en sus vidas. Tenemos que hacer una transformación completa en cada uno de nosotros para poder entender y discernir lo que Dios puede hacer. Dios puede restaurar cualquier matrimonio. ¿Lo ha hecho? Claro que lo ha hecho, pero yo tengo que entender lo que me está diciendo a mí. Yo quiero transformar tu matrimonio, pero quiero transformarte a ti primero. Quiero cambiar el pensamiento que te ha llevado a estar como estás ahorita. Porque si yo puedo arreglar tu matrimonio, en este momento tú lo vas a volver a destruir. Tú vas a hacerlo trizas, tú vas a hacer trizas a tu familia, aún sin querer queriendo, pero lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque tu modo de pensar, la estructura de tu pensamiento tiene que ser transformada para que puedas ver esa transformación que yo quiero hacer en ti y que quiero hacer también en los tuyos. Qué importante es que podamos discernir correctamente la voz de Dios para poder esperar en fe lo que Él quiere hacer. Ok, Señor, ok. Mi matrimonio está destruido por mi causa. Mi matrimonio está destruido por la manera en la cual yo he actuado, por la manera en que he actuado en contra de mi esposa, por el maltrato que yo le he dado. Aunque yo piense que le he dado un trato muy bueno, sé que tú me estás diciendo que yo he sido el culpable. Ok, Señor, voy a hacer los cambios. Y vas y esperas en fe y crees en fe, y vas con la esposa que ya se divorció o ya se anda divorciando y le dices: ¿sabes qué? Quiero arreglar el matrimonio. Y te dice la esposa: no quiero nada, vete, aléjate de mí, ¿verdad? Y Señor, ¿qué decimos? Señor, no, pues no, ¿ves? No pasó nada. Yo ya soy una buena persona, ¿verdad? Después de 5 minutos que Dios te había dicho que tenías que cambiar. Yo ya soy buena persona, ya hice todo lo que tenía que hacer. ¿Sabes qué? No creo que tú puedas arreglar mi matrimonio. No, tienes que ser transformado, tienes que dar un fruto. Y a medida que va pasando el tiempo y que se va viendo ese fruto sobre tu vida, sobre la vida de tus hijos, sobre la vida de tu matrimonio, entonces Dios empieza a transformar todas las cosas cuando ve que tu vida ya ha sido transformada. Esa es la confianza en la cual caminamos en el Señor, que aunque veamos todas las cosas destruidas alrededor nuestro, nosotros creemos en fe que primero Dios quiere cambiarnos a nosotros para que todo nuestro entorno también sea transformado y podamos ver la gloria de Dios en esa situación. Y bueno, tenemos que esperar en Él y tenemos que confiar en Él. Y bueno, yo quisiera darte la última razón por la que la gente puede llegar a experimentar una falta de fe. Y esta falta de fe viene para ver milagros. La gente no cree que pueda haber milagros muchas veces. No cree que pueda haber una transformación en su vida o alrededor suyo. En otra ocasión,
estaban los discípulos, vinieron con el Señor, y vino un hombre y le dijo al Señor: ¿sabes qué, Señor? Mi hijo le pasa todas estas cosas, avienta el fuego, echa espumarajos. Y le dije a tus discípulos, pero tus discípulos no pudieron hacer nada. Y ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 17, verso 20, Jesús dice estas palabras. Y Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto les digo que si tuviesen fe como de un grano de mostaza, dirían a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada le sería imposible. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ya que le había echado el demonio fuera a ese muchacho: ¿por qué nosotros no pudimos, Señor? ¿Por qué nosotros no pudimos echárselo fuera? Por su poca fe. La medida de fe que ellos estaban utilizando era muy pequeña. Y luego les dijo el Señor: y este género también no sale sin oración y ayuno. Entonces eran 3 elementos que ellos no estaban utilizando. Estaban utilizando una fe muy pequeña. No estaban utilizando ni el ayuno ni la oración. Y qué importante es saber que tienen que ir estos 3 elementos ligados. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver los milagros a los cuales el Señor nos quiere llevar. A los discípulos se les demandó una fe mayor. Hubo otros que no estaban con Jesús. Hubo personas que no caminaron con Él. Es más, no eran ni siquiera del pueblo judío. Los judíos desde pequeños empiezan a ver la Torá, empiezan a ver las escrituras, los profetas, los salmos, los proverbios, toda esa palabra que Dios ha puesto. Y ellos conocen a Dios, ellos conocían a Dios. Pero había gente en el tiempo de Jesús que ni siquiera habían conocido eso del Señor. Lo único que conocían era de un hombre que se llamaba Jesús, que andaba caminando alrededor de los pueblos de Israel, iba sanando, haciendo bienes, liberando a los oprimidos por el diablo. Y un centurión se acercó y dijo: Señor, si tú dices la palabra, mi siervo será sano. Yo tengo autoridad, y cuando le digo a este: ve y haz, él va y hace. Y si tú dices esa palabra, tu autoridad va a manifestar esa sanidad en la vida de mi siervo. Y el Señor le dijo: wow, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Vio la medida de fe de un hombre que no tenía la menor idea de quién era Dios, de quién era Jesús. Él confió en Él ciegamente. Él confió en Él creyendo que Dios era poderoso para poder hacer las cosas, aun y cuando lo conocía de una poca manera. Él tenía una poca fe que Dios le había dado, pero Él la desarrolló. Un hombre de importancia, un hombre que tenía a cargo a mucha gente, pudo creer en ese sanador grande y glorioso que está con nosotros. Una mujer sirofenicia pudo ver también cómo su hija tenía un demonio muy fuerte, y le decía al Señor: Señor, sánala. Y le dijo el Señor Jesucristo: no puedo, porque no he venido a sanar a los sirofenicios. He venido sobre las ovejas de Israel, y no está bien dar el pan de los hijos a los perros. Y le dijo la mujer: Señor, pero aún los perrillos comen de la mesa de sus amos. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y la fe de esa mujer la llevó a ver la gloria de Dios. Una mujer que no iba a alcanzar el milagro en ese momento. Ya después que los discípulos se pusieran a compartir y evangelizar a los alrededores, eso iba a suceder. Pero en ese tiempo Dios manifestó de su gloria y de su gracia, y trajo la sanidad y la liberación sobre la vida de esa mujer. Una mujer de un flujo de sangre que tenía años sin haber sanado y había gastado todo lo que tiene, tocó el borde de su manto porque le creyó. Gente que tal vez eran catalogadas gente de poca fe, pero que el Señor vio una gran fe en ellos, y ellos pudieron ver la gloria de Dios derramada en cada una de sus vidas, y ver el milagro de salvación que el Señor hizo en cada uno de ellos. Termino con este pasaje en el libro de Efesios capítulo 4, en el verso 13, donde el apóstol Pablo le escribe esta carta a los Efesios y les dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí te pido que juntes estas dos cosas, porque tenemos que llegar a la unidad de la fe. ¿Cómo debe de ser nuestra fe? Debe de ser una fe grande, debe de ser una fe alta, debe de ser una fe gloriosa, a través de la cual nosotros creamos y esperemos en el Señor, en todas las cosas que Él nos da, manda y nos pide. Y que esa medida, ¿cuál tiene que ser la medida? La medida es la medida a la cual tenemos que llegar, es la estatura de la medida de fe que tenía nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el deseo de Dios para ti y para mí, que podamos desarrollar nuestra fe hasta que todos lleguemos a ser uno, hasta que todos podamos tener una fe alta, una fe que mueva montañas, una fe a través de la cual veamos milagros poderosos y veamos la gloria de Dios en base a la dirección que Él va a estar trayendo en cada uno de nosotros, y podamos experimentar su poder, su gracia y su gloria sobre nuestras vidas derramada. Cierra tus ojos ahí delante del Señor. Oh Padre, oh Señor, cuánto necesitamos, Señor, poder creer en ti, poder esperar en ti, poder saber que tú tienes nuestra vida en tus manos y que nada se te escapa a ti, Señor. Poder saber que tú nos quieres llevar de gloria en gloria, de poder en poder en cada una de las cosas que hacemos. Poder saber, Señor, que tú no nos vas a dejar ni un solo momento, sino que tú nos acompañarás, Señor. Y tú nos darás la fuerza y el poder para vencer en todo lo que enfrentemos, oh Dios. Hoy nos humillamos delante de ti. Y hoy te pedimos, Señor, que tú puedas obrar en cada uno de nosotros. Tú has puesto esa fe en una medida en cada una de nuestras vidas. Nuestra oración, Señor, es que esa fe que tú has puesto no la dejemos, Señor, estancada. Que no mengue esa fe, sino que al contrario, Señor, como le pasó al apóstol Pedro, al apóstol Juan, cuando vieron a ese hombre, Señor, cojo de nacimiento, que no podía caminar, y les pedía dinero, y Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesús te digo, levántate y anda. Y ese hombre caminó. Tú desarrollaste esa fe en ellos, Señor. Enfrentaron luchas, se hundieron tal vez en el agua por esa falta de fe, pero aprendieron y desarrollaron, Señor, esa fe de tal manera que aún su vida misma la entregaron delante de ti. Su vida misma fue un instrumento de esa fe, de ese Dios en el cual habían confiado, Señor. Y pagaron un precio alto, porque para ellos el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Y hoy venimos delante de tu presencia, oh Dios. Hoy te reconocemos a ti como nuestro Señor y nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Hoy sabemos, Señor, que tú eres un Dios de milagros, un Dios de poder, que actúa, Señor, en las dificultades más grandes que podamos experimentar. Perdónanos, Señor. Perdónanos por caer en el temor en tantas ocasiones. Perdónanos por caer en la angustia, por tener que tomar medicamentos para que cambien nuestro dolor y nuestra angustia. Nos tomamos de tu mano, Señor. Tú eres la respuesta. Tú eres la sanidad. Tú eres la vida, Señor. Tú eres la verdad. Obra en cada uno de nosotros, Señor, para que podamos permanecer delante de tu presencia día tras día, y que nada nos haga menguar del camino en el cual tú nos quieres llevar, oh Dios eterno. Tócanos con tu poder, Señor, y que esa medida de fe podamos desarrollarla al creer y esperar en ti, Señor, al saber que tú estás con nosotros. Si tú nunca has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo,
Hoy es un buen día para que tú puedas hacerlo. El Señor habla de 3 cosas que tú tienes que hacer. Creer que Él murió. Creer que Él resucitó de los muertos. Y ser guiado por el Espíritu de Dios. Para las 3 cosas se necesita fe. Y Dios está poniendo en ti la medida de fe que debes de tener para renunciar a tu vida pasada y para tomarte de la mano del Señor y esperar en la vida que Él tiene preparada para ti. Él tiene cosas buenas para tu vida. Espera en Él, confía en Él y Él hará. Y si es tu deseo entregar tu vida al Señor en esta tarde ya, yo quisiera ayudarte para que el Señor pueda glorificarse sobre ti y para que cosas poderosas el Señor haga en tu vida. Me gustaría que pudieras repetir esta oración conmigo. Te voy a ayudar a poder entregarle tu vida a Cristo. Solamente confía en el Señor, cree lo que vas a hablar y dirígete hacia esa dirección. Dile al Señor: Señor Jesús, abro las puertas de mi corazón a ti. Abro las puertas de mi corazón a ti. Creo que tú moriste. Creo que tú moriste. Y que tú resucitaste. Y resucitaste. Y que tú tienes planes. Y que tú tienes planes para mi vida. Para mi vida. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Y hazme una persona nueva. Y hazme una persona nueva. En ti. En ti. En el nombre de Jesús. Séllame con tu Espíritu Santo. Y guíame. Amén. Permíteme hacer una oración por ti, por ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo oro por la vida de cada una de esas personas, Señor, que ha entregado su vida a ti. Yo oro para que tú les toques, tú les llenes, Señor, para que tu presencia en esta hora, Señor, pueda estar tocando sus vidas y sus corazones. Tú estás quebrantando en este momento, Señor. Tú estás moviéndote con poder, Señor, y tú estás trabajando en cada una de esas vidas, Señor. En el nombre de Jesús, séllalos, Señor. No dejes que se aparten de ti, que puedan permanecer firmes en tus caminos. En el nombre santo tuyo. Quisiera hacer una oración también por aquellos que ya tenemos tiempo en el Señor, pero que nos ha faltado fe para poder avanzar, para poder desarrollar, para poder crecer y para alcanzar todas las cosas que tiene Dios para nosotros. Dile allá al Señor: Señor Jesucristo, hoy te pedimos perdón, Señor, si hemos dejado que la angustia o los afanes vengan sobre nuestras vidas y nos quiten de la dirección en la cual tú nos quieres llevar. Oh Dios, hoy hacemos, Señor, a un lado todo eso que nos estorba. Hoy hacemos a un lado todo eso que nos detiene. Hoy oramos para que tu mano de poder, tu mano de gloria, Señor, pueda obrar en nuestras vidas y transformarnos, Padre. Levántate con poder, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Tu mano gloriosa sea vista, Señor. Tu presencia, Señor, sea derramada en cada uno de nosotros y podamos experimentar milagros, prodigios, Señor, en todo lo que hacemos, Señor, a través de lo que tú quieres hacer en nosotros, Padre. Glorifícate en nuestras vidas, Señor, y cumple tu propósito en nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Y amén, Padre. Glorifícate, Señor.